Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero tiene relación con la Convención Colorada que se realizó el fin de semana en la capital. Y también vamos a hablar acerca de la filtración de datos de la CEPRELA con el doctor Eduardo González, apoderado y jefe de gabinete de la ANR. Cuando parecía que todo estaba tranquilo en el Partido Colorado después de la convención y los acuerdos para integrar las diferentes comisiones, bueno, el lunes se agravó la situación. El segundo tema, vamos a hablar con el doctor Manuel Ratti, médico alergista. Nos va a explicar qué signos de alarma tenemos que tomar en cuenta para evitar riesgos mortales de nuestra salud. Si sufrimos un infarto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si estamos teniendo una ACV, también la misma cosa. Bueno, nos va a acompañar el doctor Manuel Ratti en el segundo bloque. Y el último, vamos a hablar con el gerente general de Impuestos Internos, Evero Tazú, acerca de la recaudación récord de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Ojalá que esos fondos se usen adecuadamente para el desarrollo de todos. Antes de ir a la primera pausa... Y bien, ya comenzamos el primer bloque y ya estamos en contacto vía Zoom con el doctor Eduardo González, apoderado y jefe de gabinete del Partido Colorado. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un saludo para hoy y para toda la teleaudiencia de tu muy visto programa. Gracias por estar, doctor. Sé que te estás recuperando de una fuerte lesión en la rodilla, por eso no estás presencialmente. Y bueno, cuando uno es habilidoso y rápido, generalmente estas son las cosas que le pasan, ¿verdad? Y al talento de alguna manera le quieren obstruir. Le quieren obstruir, efectivamente. Bueno, ¿qué pasó en la convención? ¿Hubo tranquilidad? ¿No hubo problemas? ¿Fue todo muy tranquilo? ¿Algo novedoso en el Partido Colorado? La verdad, Carlos, que fue una convención bien planificada. Era algo que nosotros teníamos pendiente el año 2020. Van a recordar que la última convención fue justamente la del año 2020, donde se había dispuesto una modificación de los estatutos a consecuencia de la ley de financiamiento, de la ley de bloqueo, y que nos exigía que lo adecuemos. Y de esta forma, entonces, el artículo 6 de nuestro estatuto partidario establece cuáles son las autoridades partidarias: presidente del partido, miembros de la Junta de Gobierno, presidentes seccionales, miembros seccionales, delegados convencionales, y estaban los demás estamentos, que era el Tribunal de Conducta, el Tribunal Electoral y los síndicos. El 18 de diciembre del año 2022, todas las autoridades fueron electas, menos los tribunales y los síndicos. Entonces eso tienen que ser electos por la convención, y así también cada 5 años debemos llevar adelante la convención ordinaria del partido. Ajá. Y estábamos con eso pendiente, porque así también teníamos que ver la aprobación de la memoria, balance de la administración anterior, en este caso del hoy vicepresidente de la República, de los tribunales electoral, partidario, de conducta. Y también si había en grado de apelación algunas cuestiones pendientes de los resueltos por los tribunales. Y esto se llevó, por suerte, con mucha paciencia, con mucho trabajo, en un marco de unidad. Y hace tiempo se estaba trabajando para llegar de la mejor manera, y finalmente fue una gran fiesta republicana. Ahora, ¿cómo llegaron? ¿No hubo problema para llegar a un acuerdo en cuanto a la integración? ¿Todos los movimientos están representados en las comisiones? El año pasado ya hubo una pluralidad desde el inicio de la gestión del presidente Cartes. La comisión ejecutiva que lo acompaña en la administración justamente ya fue conformada con miembros de la Junta de Gobierno que pertenecían a los dos movimientos, tanto Honor Colorado como Fuerza Republicana. Hacia finales del año pasado integramos las comisiones, las 19 comisiones, de la misma manera. Y ahora también se buscó esa pluralidad para integrar los tribunales de conducta, tribunal electoral y también los síndicos, ¿verdad? Entonces, se llevó esa buena manera. El que estaba a cargo de las negociaciones por nuestro lado era el hoy vicepresidente del partido, José Alberto Alderete, y por el equipo de Fuerza Republicana, el senador Mario Varela. Bueno, tranquila la convención. En algún momento, entre ustedes hablaron de la posibilidad de plantear en la convención la reelección presidencial. ¿Eso se habló, se discutió en algún momento? Por eso, desde la oposición empezaron a decir que eso podía ocurrir en esta convención. Esas son cuestiones que atañen directamente a gente que no pertenece al partido, medios de comunicación que están muy vinculados en el interés de que el partido haya caído, o que querían que caiga el partido en el 2000, o sea, siempre y más con mucho más fuerza en el 2023. Entonces vinieron y plantearon esas cuestiones. Jamás
se trató ninguna posibilidad de el tema de la reelección, y eso siempre yo aclaro, tanto el presidente del partido como el presidente de la República están muy abocados a la gestión en su desempeño. El presidente de la República jamás planteó algo así en las reuniones que nosotros teníamos, y nosotros sabemos que la mayor garantía que en el 2028 podamos seguir siendo opción es justamente teniendo un buen desempeño del presidente Peña. Y estamos todos abocados a ello, y del Partido Colorado le estamos apoyando también. Y en ningún momento, en ninguna reunión, ni tan siquiera se señaló la posibilidad de hablar de una reelección, sea por la vía que sea. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Fue un invento de alguien? ¿Fue una jugada política de alguien? Ahí tenés que hablar con la gente de la calle Yegros. Ellos son los que saben todo lo que pasa en el partido y no saben ni entran allí. Entonces, ellos son los que tienen que hablarte de ellos. La calle Yegros, Benjamín Costán, ahí ese Telefuturo. Ellos son los que saben todo lo que pasa, ¿verdad? No sé cómo. Y le gusta crear fábulas. Porque andan en fábulas, crean fábulas y utilizan el Estado para crear fábulas también. Bueno, pero en definitiva no se tocó, tampoco es pretensión del gobierno del señor Cartes plantear la reelección en un futuro cercano. De ninguna manera. Bueno, de ninguna manera. La convención se desarrolló bien, pero el lunes saltó la liebre con el tema de la filtración de datos de CEPRELAT y la investigación que realizan los fiscales. ¿Esto puede enturbiar internamente la actividad del partido? No. Esas son cuestiones que tienen que ver con la búsqueda de justicia. Ustedes van a recordar, contigo hablé, Carlos, en la semana pasada, sí, cuando hubo una presentación con respecto a un tema de expulsión del presidente de la República. Y yo te dije que no era la instancia, sí, porque una convención del partido no es el órgano el cual debe juzgar la conducta de un afiliado que no sea miembro de la Junta de Gobierno. Ahora, si sos miembro de la Junta de Gobierno, sí, la convención es la que te juzga, él no es miembro de la Junta de Gobierno. En todo caso, si hay alguna cuestión que se quiera discutir, era con respecto a su conducta como Colorado, es el Tribunal de Conducta, y en los trabajos judiciales si tiene algún tipo de inconveniente. Y bueno, yo creo que es la justicia la que debe marcar el norte con respecto a esa situación en base a una denuncia formulada con todos los elementos de prueba, porque conozco la denuncia, con todos los elementos de prueba donde se pudo acreditar el ataque que se realizó utilizando el Estado, lo que por eso se habla de un terrorismo de Estado, y siempre se habló de ello, creando, inventando documentos y así utilizarlos no solamente internamente contra el enemigo político de turno, sino que hacerle llegar también a gente del exterior. Y ahí está la consecuencia de ello, creando un gran perjuicio a una persona que solamente lo único que quiere es lo mejor para el país. Entonces, y eso creó mucho inconveniente, ¿verdad? Acá el señor Cartes tuvo que tomar medidas en base a que no se le perjudique realmente a los empleados de la empresa en la cual estaba, y en eso tuvo un gran perjuicio él, pero para seguir dándole la oportunidad de trabajo a muchos paraguayos. Bueno, pero está. El tema es que esto va a seguir, doctor. El Tribunal de Conducta puede tomar una determinación de expulsar del Partido Colorado, por ejemplo, en el caso de que la justicia les condene a estas personas en un posible proceso judicial que se pueda llevar adelante. Y hay que ver, o solamente con la denuncia ya es suficiente para que el Tribunal de Conducta empiece a hacer sus investigaciones. Y hay que ver que ahora se conformó un nuevo tribunal, Carlos, ¿verdad? Hay que ver que ellos lo hacen. Yo creo que siempre son personas muy mesuradas las electas. Seguramente van a ir viendo lo que se va ocurriendo, salvo que haya una denuncia que represente, que hay que ver, pero acá también creo que de lo que están siendo imputados, creo que 2 o 3 nomás son colorados del gobierno anterior. De 8 creo que son 2 colorados, el resto son toda la oposición, o sea que no queda cargo lo del partido. Sí, efectivamente, pero uno fue presidente de la República y otros son afiliados del Partido Colorado. Por eso, el estatuto que dice respecto de la gran mayoría, lo que veo que la gran mayoría no son colorados. Sí, ya sé. Era una característica, ¿no? No, estamos hablando de los colorados. El estatuto partidario contempla que con la denuncia ya el Tribunal de Conducta puede tomar alguna resolución o tiene que haber una sentencia del Poder Judicial para el efecto. No, hay casos, depende de la gravedad de los hechos, ¿verdad? Hay situaciones que yo veía menos del Tribunal de Conducta anterior, ante hechos que tenían que ver con hechos punibles, que tomaban medidas ya de oficio inclusive, ¿verdad?
con respecto especialmente a hechos que tenían que ver con corrupción, ¿verdad? Entonces, no sé, realmente en este tribunal no sé qué norte tomaría con respecto a esa situación, con respecto a este caso en particular, ¿verdad? Ajá. Y con esto que se mediatizó hoy, doctor, de que supuestamente el doctor Ovelar estaba dirigiendo prácticamente la investigación con los fiscales y preparando todo en contra del señor Audo Benítez y sus exministros. ¿Existe eso? ¿Qué dijo? ¿Habló usted con el doctor Ovelar? Realmente le escuché por los medios de comunicación, pues sabes que yo estoy con el inconveniente de mi Sí, reposo, ¿verdad? sí, 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 Lo sí. único que te puedo decir es que viniendo del medio en el cual se filtró, yo ya tengo dudas totalmente. Sabemos que son expertos en la mentira, entonces no me extrañaría que esto es muy fácil o muy burdo de hacer, entonces no me extrañaría que sea otra mentira más de ellos. Ahora, se puede falsificar todo esto, doctor? Contactos y mensajes a través del WhatsApp, ¿todo eso se puede montar? Si yo puedo usar la CEPELAT, si yo puedo usar la SENAT, si yo puedo usar la Secretaría de Anticorrupción, la Secretaría de Anticontrabando, para perjudicar a una persona, imagínate que este virus no se puede hacer. Bueno, ¿y qué va a pasar en este caso? ¿Cómo va a continuar? Y la justicia tiene que actuar, Carlos, ¿verdad? Eso ya queda a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial. Acá lo que se hizo fue un relato de hechos de perjuicios que han ocasionado y la Fiscalía tiene que investigar y se tienen todos los elementos de prueba. Yo recuerdo de la denuncia que tenían todos los elementos de prueba, eso creo que fue sostenido con la investigación que se realizó y bueno, que se presente esta gente, que ya veo también la calidad de los abogados que presentan, todito de la oposición, características de ese grupo. Doctor, todos estos datos, No es lo de la oposición. Anticolorado me mete, mejor dicho. bueno, pero todos estos datos por el que se le inició la investigación también el señor Cartes, fue montado por este grupo de Mario Audo Benítez y sus ministros, según ustedes están diciendo. Entonces, ¿cómo? Y ahora el otro frente dice, no, acá hay testimonio y hay también documentos. La Fiscalía tiene que investigar todos los datos que se aportan ahora sobre estos casos, doctor. Acá tiene que haber objetividad. Y acá te voy a decir una cosa, Carlos. Anteriormente lo que hacía la Fiscalía de Sandra Quiñones era Sandra Quiñones porque le puso Horacio Cartes. Vamos a recordar lo que festejaban la designación anticipada, porque se anticipó todos los tiempos para poder agarrar y designar la fiscal en el Estado, fue el gobierno anterior. Hay Twitter de Marito, Twitter de la oposición que festejaba lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Ahora, cuando se actúa objetivamente, a ellos no les gusta, ¿verdad? Entonces, y ahora piden la renuncia de este señor. Ahí está la seriedad de la oposición y de la gente que está con ellos, ¿verdad? Acá, que la Fiscalía actúe, que los órganos investiguen todo. Pero lo que yo sé, y porque viví, y porque sentí, y porque estuve allí, yo sé que todo esto fue una farsa montada para perjudicarle al enemigo político de turno, para que no gane las elecciones, para que destruirle económicamente y para así echarle al partido. Y todos estuvieron metidos en esa farsa. Ahora, y todos estos datos que ustedes dicen que son falsos y montados, esos fueron los que se enviaron al Departamento de Estado norteamericano para que ellos sancionen al señor Cartes. Y eso hay que preguntarle a los imputados, pero ya son imputados, que respondan los imputados que hicieron con ellos. Pero cuando usted dice que también se envió al extranjero, ¿es porque ustedes creen que todo esto sirvió de base para que el Departamento de Estado tome sanciones contra el señor Cartes? Compraron pescado podrido, porque ellos buscaban la alternancia en el Paraguay. Así de categórico. Sin duda. Y ya ellos con sus investigaciones. Ahora, ¿y si las ¿Acaso no se desestimó la denuncia de Hugo Velázquez? ¿Acaso el Ministerio Público, en el caso de Hugo Velázquez, no solicitó un informe al Departamento de Estado y el Departamento del Estado le dijo que no había nada? Sí. Y bueno, entonces con esa serie, así se manejaban, ¿verdad? Y hay que ver también qué ocurría en ese momento entre Hugo Velázquez y Mario Audo Benítez, aunque hoy le he visto una foto juntos, ¿verdad? O sea, esas son las grandes contradicciones que tengo, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas ellos no es mía. Ajá. Doctor, ¿y cómo están las relaciones con Estados Unidos entonces? Si es el mismo gobierno el que ahora está y con Santiago Peña como presidente, ¿cómo es el relacionamiento con el gobierno de Estados Unidos? Y hay que preguntarle al presidente de la República. Yo no estoy encargado de ello, no te podría responder, ¿verdad? Yo creo que tendría que hacerlo el presidente de la República. Entiendo que bien,
Entiendo que hace poco también vino un senador de una corriente republicano, no demócrata, ¿verdad? Sí, Entonces fue sí, sí. recibido por el presidente de la República. Creo que él llevó también muchos hechos que hacen a esta cuestión, que interesan allá. Entonces, yo creo que hay cuestiones también que superan a las personas, que tienen que ver una cuestión institucional. Las cuestiones institucionales se deben mantener. Y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Ujú. Bueno, pero te vuelvo a preguntar, internamente toda esta cuestión va a afectar, teniendo en cuenta que uno fue el presidente de la República, expresidente de la República, y hay otros dirigentes colorados también, un diputado actualmente, también imputado. Entonces, ¿esto va a agitar las aguas internas del partido nuevamente o no? Pero hay gente que fue electa miembro de la Junta de Gobierno y renunció, por ejemplo, porque no querían estar con nosotros. Mari Espínola, que uno de imputado, se pasa criticándole a Santi Peña, al presidente del partido. No estaba con nosotros, ¿verdad? Todo ese grupo nunca lo estuvo directamente trabajando. No sé cómo, yo no sé qué hace ese movimiento, no sé cómo se llaman actualmente, desconozco cómo se llaman, si son AñTT, Fuerza Republicana, Viva la Democracia, no sé, yo, grupo Democrático, no sé cómo se llaman, ellos van a ver cómo operan, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un grupo que está trabajando por el país, que es lo importante. No nos vamos a distraer, porque estas son cuestiones que tienen que ver con temas personales y hechos que afectaron a una persona, en este caso Horacio Cartes, pero eso también no implica que nosotros conversemos con todos los sectores en lo que tiene que ver con los intereses, tanto de la República del Paraguay como los intereses del Partido Colorado, que eso es lo que estamos pregonando en todo momento. Ahora, doctor, ustedes que siguen, me imagino que seguirán atentamente el desarrollo de todas las investigaciones, luego de la denuncia y la imputación. ¿Qué opinan del trabajo de los fiscales, que fueron muy criticados por la oposición precisamente? Y acá pues depende a quién le atacan para que yo pueda decir sí o no, ¿verdad? Si me gusta o no me gusta, ¿verdad? Acá Claro, pero creo vos que sos esta abogado, denuncia vos sos abogado, y entendés de está bien, leyes. Carlos, está bien lo que se hizo, es lo que corresponde. Hay una denuncia, hay pruebas que se presentaron, esas pruebas fueron ratificadas por declaraciones testificales, por informes que se tuvieron, por informaciones que se tienen, entonces corresponde. La mera sospecha ya implica la imputación, entonces acá hay mera sospecha, pero estamos hablando inclusive, porque yo he visto, no pude leer en todo todavía la imputación, pero estamos hablando de 60 páginas, Sí. Y donde a cada uno de los imputados se le dice qué hizo. O sea, primera vez o sea, esta es una imputación bien lograda, porque también hay que recordar que las cámaras están revisando las imputaciones y está bien que así actúen los fiscales. Porque cuando actúan bien, se les critica, actúan mal, se les critica. O sea, ¿qué es lo que se quiere entonces? Ajá. Y bueno, ¿y qué dicen las imputaciones respecto de lo que hizo Mario Audo Benítez y Espínola, por ejemplo? Y lo de Mauri Espínola, lo que recuerdo es que tiene que ver con haber tenido una información confidencial, porque hay que tener en cuenta, estos son funcionarios públicos. La ley SPLA claramente determina que esa información que se recibe de esa manera no puede ser publicada de ninguna manera. Y la propia ley establece que es una obligación el secreto que se tiene que llevar adelante. Esto publicaron esa información, lo hicieron por su Twitter, lo hicieron en declaraciones, lo hicieron, creo que también en el caso, creo que lo hicieron públicamente en actos políticos, actos de gobierno, decían lo que iba a ocurrir. Y bueno, si tienen esa información, tenían el deber de, en todo caso, formular la denuncia correspondiente como corresponde, porque hasta acá esa denuncia de Yusuf fue una vergüenza, ni presentó formalmente, y se va y le presenta a la CPLA, pero que ellos mismos investigaron. ¿Te parece una fantochada eso? Ahora, pero entonces, por eso es que aseguran de que esto fue preparado para perjudicarle electoralmente al señor Cartes. Para perjudicarle empresarialmente, políticamente y principalmente al Partido Colorado, para que caiga el Partido Colorado. Y bueno, y nos resultó al contrario, como nunca tuvieron diferencia en las elecciones para tener mayoría en ambas cámaras del Congreso, doctor. Lo que pasa es que hay gente que actúa en contra de y no a favor de. La oposición siempre actúa en contra del Partido Colorado. Vamos a meter la ley de financiamiento, vamos a fundirla a los colorados. La ley de bloqueo, vamos a fundirla a los colorados. Resultado, nosotros tenemos 23 senadores, ya tenemos unos cuantos más ahora, de 45, 48 diputados colorados, 15, 17 gobernaciones, ganamos por más de 460.000 votos. Pero eso es ¿por qué? Porque hay un trabajo, porque la gente sabe también lo que ocurre, pero es a favor de algo, no en contra de como ellos actúan. Ellos solamente ven, son mezquinos y no se dan cuenta de lo que ocurre.
Mira que son tan mezquinos, Carlos, que yo suelo hablar contigo de este tema. Sí. La ley de financiamiento, la ley de bloqueo. Cuando se tiene la media sanción del Senado, porque por ahí empezó este tema, no se establecía inclusive la utilización de máquinas de votación en diputados, por eso fue una tarde, fue ya la noche sesionó diputados y ahí se introdujo el tema por Patria Querida, porque ellos estaban con este tema, introducen el tema de las máquinas de votación. ¿Cuánto nos costó a nosotros esta cuestión de la ley de la máquina de votación? 55 millones de dólares. Eso es cuando no se actúa solamente buscando cómo perjudicar y no a favor de algo. Y ahí está. Yo no cuestiono, nosotros nos vino bien, ¿verdad? Pero ellos no miden sus acciones. Te voy a revelar otra cuestión. 10 de octubre del año 2021, las municipales ya estaban promulgadas las 2 leyes. La gente de la oposición tenían primero reunión con la gente con los observadores internacionales. Después venían al partido estamos trabajando para las elecciones municipales. Y ahí nos preguntaban, y quedamos muy asombrados con los otros apoderados generales, la doctora Magnolia, el doctor Almirón, porque nos preguntaban, ¿por qué ustedes promovieron esta ley en contra de los partidos que no tienen estructura de partidos pequeños? Ya le dije, esperen un poco. La oposición fue la que planteó en contra de nosotros. O sea, se van hasta en eso convienten. Imagínate. Bueno, pero ¿y qué va a pasar de ahora en más? ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles son las próximas acciones que va a realizar el Partido Colorado para tratar de mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos también? Porque finalmente es un gobierno colorado el de Santi Peña. Bueno, entonces, ¿qué es lo que desde el Partido Colorado se le puede decir al gobierno para ir haciendo y mejorando la calidad de vida de los paraguayos? Se hace todos los días, Carlos. Desde el partido se trabaja con el gobierno, se le da el sostén político, se habla con senadores, con diputados, con gobernadores, se está trabajando. La ley de hambre cero, un proyecto importantísimo. Hoy estaba viendo un anuncio del presidente de la República, la vaca para la canasta familiar para la Semana Santa. Se bajó el combustible cuando se podía, se bajó el gas. Esas cosas se pueden hacer cuando uno no está con las manos apretadas, cuando no le debe favores a nadie como lo hicieron la gente del otro gobierno. Porque bien que lo usaban, porque los grupos empresariales también venían y apostaban a ellos para venir a perjudicarle al pueblo paraguayo. Y doctor, ahora se puede notar eso realmente. Doctor, ¿y qué se puede hacer, por ejemplo, desde el partido para que baje el nivel de corrupción que nos ahoga también? ¿Qué se puede hacer con intendentes y gobernadores y otras autoridades? Porque si vos te vas a pasear, si te paseas por el centro de la ciudad, te vas a dar cuenta que da tristeza el centro de la ciudad. Si te paseas por muchas calles y avenidas, ni siquiera están pintadas las divisiones de carriles. ¿Cómo se puede obligarle y hacerle trabajar más y mejor a intendentes y gobernadores colorados? Yo creo que no solamente por el partido, Carlos, no pasa por el partido nada más. 19 distritos tienen el departamento central. ¿Cuántos están a cargo del partido? No, también. Creo que tiene mayoría de la, claro, pero tiene la mayoría de la oposición. ¿No? Pero estoy hablando con el jefe de gabinete. Acá yo te voy a decir una cosa. Yo siempre fui un crítico de la ley de Fonacide. Yo fui un crítico. A mí no me gustó nunca, ¿verdad? Porque no me parecía que era la forma. Para mí es mejor centralizar. Mi punto de vista, centralizar, distribuir y que haya control como era. Totalmente de acuerdo contigo. Pero vamos a recordar. Pero eso tenés que responsabilizarle a los diputados y senadores de la época en que decidieron la ley, porque el proyecto original era centralizado. Vamos a recordar que hubo una presión muy grande, había una presión muy grande de varios, de ONGs, de periodistas, de mucha gente que quería que se le saque directamente, que manejen ellos, ¿verdad? Que no lo manejen más el MPC, que no manejen más el Ministerio de Educación. Había, Carlos, ocurría. No es así, no es así, doctor. Yo te puedo dar fe de que no es así, pero en fin, el tema no era descentralizar la corrupción, el tema era centralizar, pero el peso político que tienen los intendentes y gobernadores pudo más que el diseño de la propia ley. Y falta un poco más de conocimiento, ¿verdad? Falta un poco más de... Porque a veces los hechos tienen que ver, Carlos, tienen que ver con el desconocimiento que se tiene en algunos casos, ¿verdad? Yo veo muchas veces que son imputados los intendentes, los gobernadores, pero los que están llevando, o los administradores que nombran son los que están detrás de toda esta cuestión. Lucrando también, acá lo que hay que hacer es un trabajo exhaustivo, tiene que trabajar la Contraloría, presentarse la denuncia a la Fiscalía y tratar de que no haya impunidad. En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Porque lo más... Y mira, vamos a hablar de la merienda escolar, ¿verdad? Hay una senadora que se captó que compró su banca justamente a través de la merienda escolar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y de qué color es? ¿De qué color es? ¿Y qué le pasó a ella?
se le denunció, se le investigó, se dijo algo. Nada, está ahí, oronta ella, y dando clases de moral y ética. Y ella misma dice, sí, yo coime. Y así están, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión solamente del partido. No. Y no es para decir, no es del partido, no nos hacemos cargo. Hay que hacerse cargo. Nosotros, ¿sabes qué hicimos el año pasado, Carlos? Con la OPACI en el partido le convocamos a los intendentes colorados, hicimos un curso de cómo se tienen que hacer las rendiciones de cuentas, cómo tienen que trabajarse, y creo que fue publicitado. Bien, o sea, esos son los trabajos que hay que hacer del partido. Exacto. A eso me refiero. Yo no hablo de que ustedes le enseñan a los intendentes y gobernadores liberales, no, que los liberales hagan eso, pero ustedes como partido de gobierno pueden influir mucho más en la conducta de muchos de los administradores de la cosa pública, doctor. ¿Sí? No, y son temas importantes, especialmente el tema de lo que tiene que ver con los niños, ¿verdad? Con los jóvenes. Son temas que nosotros inclusive esto se abordó, ahora le parece un poco a algunos miembros del comando, ¿verdad? Pero son temas que se tratan en el comando, que justamente no podía continuar como estaba el tema del FONACIDE, ¿verdad? Eso ya se había tratado inclusive antes de que el presidente Peña llegue, ¿verdad? Al 15 de agosto. Y por eso también nosotros tomamos eso en el partido muy importante, el tema de la rendición de cuentas por parte de los intendentes, de sus administradores. Estuvieron más de 130 intendentes en ese momento, se los vio participando y después creo que la OPACI lo replicó en todo el país. Entonces, nosotros queremos generar también ese espacio para que ellos estén capacitados, para que ellos se den cuenta de lo que pasa, porque es importante, ¿verdad? Así mismo. Bien, doctor, pasó volando este bloque. Te agradezco muchísimo el contacto, siempre está disponible cuando nosotros te llamamos, apreciamos eso. Podemos tener divergencias, normalmente tenemos alguna que otra divergencia, pero todo sea en bien del país. Así que te agradezco que hayas estado ahí, doctor, y que te recuperes rápidamente. Gracias, Carlos. Lo importante es el diálogo, sí, hablar, tratar de buscar consenso, ¿verdad? Nosotros estamos en eso y buscar el bien para todos, ¿verdad? Sin exclusión alguna. Así como, porque en el partido estamos haciendo todo, becas, salud, el educal que hacemos es sin pedir afiliación, ¿verdad? Hay que ayudarle a todos. Acá primero somos paraguayos y después somos colorados. Así mismo. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Carlos, que pase bien. Igualmente, el doctor Eduardo González, apoderado y jefe de gabinete de la ANR. A la vuelta de la pausa estamos con un médico, otro doctor, pero médico, el doctor Manuel Ratti. Ya volvemos. ¿Qué tal, doctor Manuel Ratti? ¿Cómo anda? Buenas noches. Hola, Carlos. Encantado de estar contigo. No, gracias por venir. Impresionante, increíble. Les puedo contar a la gente, ¿no? Sí. O mejor contá vos lo que te pasó hace 3 semanas. Bueno, hace 3 semanas tuve un infarto. ¿Hace 3 semanas? Hace 3 semanas. ¿Cómo fue? Y nada, estaba durmiendo, me desperté con dolor de cabeza, me tomé la presión, estaba alta y sentía una opresión de pecho. Bajó la presión, me tranquilicé, volví a dormir, pero me quedé preocupado, entonces consulté, le hablé a un amigo cardiólogo. ¿A la noche? No, a la mañana siguiente. A la mañana siguiente. Sí. Le hablé a un amigo cardiólogo que es muy ágil, ¿verdad? Y me dijo, vení que te veo ahora. Me fui, me dijo, vamos a hacer un electro, estaba alterado. Ahí me hizo un dosaje de enzimas para corroborar el electro y como estaba alterado, me dijo, entramos a cateterismo. ¿Directo? Directo. Y ahí me hizo una angioplastia, me abrió la arteria que estaba cerrada y me puso un stent. Y 2 horas después estaba ya en recuperación y aparentemente con un daño mínimo. Ahora, ¿y qué uno tiene que tener en cuenta? ¿Cómo uno puede darse cuenta si empieza a tener un infarto? Bueno, es que es muy difícil. En realidad, cuando me invitaste para hablar de esto, yo sabía que era para hablar de esto, sí, ¿verdad? Dudé un poco en venir y me acordé de un amigo médico, muy amigo, que falleció de un infarto justamente porque no le dio pelota a las molestias que tenía. Tenía un infarto de la cara inferior del corazón que da molestias gastrointestinales y él decía, comí mal. Entonces tomaba remedios para el estómago. ¿Y no le pasaba el dolor? No le pasaba, o sea, le pasaba, pero seguía con las molestias y no consultó y bueno, y no amaneció. ¿Ok?
También recordé mi concuñado, que tuvo un cuadro muy semejante al mío, que también tuvo así una molestia, que parecía una molestia digestiva, y que tuvo la suerte de que le vio un médico de guardia muy jovencito pero estudioso. Es decir, le tocó la excepción. Sí. Recuerdo que cuando yo llego a la urgencia, este muchacho me dice, doctor, no me gusta el electro. Por supuesto, ahí ya le llamé a un cardiólogo y le digo, yo, ¿por qué le pediste un electrocardiograma si él tenía molestias digestivas? Me dijo, por la edad, pensé que podía ser algo del corazón. ¿Sí? Mirá vos. Y le salvó la vida. Le puso un stent, el mismo que me puso a mí, 2 stents le puso a él y hoy está perfectamente. Esto tiene más de 12 años de sobrevida. ¿Entendés? Qué Entonces, impresionante. de repente, cuando uno tiene cierta edad, aunque no tenga factores de riesgo, pues yo siempre me creí irrompible. Pero infarto uno puede tener a cualquier edad, ¿verdad? A cualquier edad. A cualquier edad. Pero a ¿a partir de cuántos años uno tiene que empezar a decir? Es que depende mucho de la vida que uno lleve, de los factores de riesgo, si tiene diabetes, si tiene dislipidemia, el tipo de trabajo que uno hace. Se ven muchos infartos de miocardio en soldados, o sea, Sí. La tensión. La tensión, entonces depende de muchos factores. En realidad, a partir, yo creo, de los 40 es que uno tiene que cuidarse un poco más, pero medio a cualquier edad. Y por supuesto, cuando empezás a tener ciertas otras cosas, bueno, hay que tener, y como hablamos ya, ¿qué hacer? En realidad, mi consejo es, ante la duda, ante la molestia, ir al doctor. Consultar. Más vale pecar de aspaventoso, pecar de miedoso, pecar de exagerado, que dejar pasar algo, ¿verdad? ¿Y cuántos tipos de infarto, por ejemplo, hay? Se conocen. Bueno, ¿Cómo uno puede saber? Es bastante complicado. Si uno no es médico, si los médicos muchas veces no le hacen caso, imagínate las personas comunes como yo, como los que están, claro, o sea, muchos los que están viendo la sintomatología puede ser muy variada y depende mucho del sitio donde se te tranque la arteria. Ese es el problema. Entonces, de repente, si se te tranca una arteria principal de la cara anterior del corazón, es decir, del ventrículo izquierdo, te va a doler más, vas a sentir mucho más molestia, pero no siempre vas a poder solucionar tan fácilmente, ¿verdad? Bueno, son muchas eventualidades un poco difíciles de abarcar todas, ¿verdad? Generalmente, ¿qué es lo que hay que hacer para prevenir? Y primero de todo, tratar de estar en línea, no solamente físicamente, sino con los análisis. Hacerse análisis habitualmente y cuando hay factores de riesgo, hacerse estudios especializados, como por ejemplo, prueba de esfuerzo, ecostrés y cosas así que nos pueden llegar a mostrar algo. Hoy hay muchos estudios previos al cateterismo que un cardiólogo te va a decir mejor, yo toco oído, ¿verdad? Pero se puede hacer una angioresonancia, una angiotomografía que te puede mostrar cómo están las arterias y ahí hacer algunas medidas paliativas como para evitar que eso siga avanzando cuando se encuentran lesiones. Ajá. ¿Y el ACV qué es? El ACV es el accidente cerebrovascular. Es cuando el problema no es en el corazón, sino en el cerebro. Sí. Y puede ser isquémico, que es falta de llegada de oxígeno, o hemorrágico, que es cuando se rompe una arteria. Por supuesto, se derrama sangre, pero esa sangre no circula. Entonces, al final hay falta de oxígeno. En las dos situaciones, lo que te hace daño es la falta de oxígeno. ¿Sí? Ajá. Es la falta de oxígeno en el cerebro. En el cerebro, pero en cualquier órgano es la falta de oxígeno. Por eso, un infarto vos podés tener en el cerebro también. Cuando se tranca, un accidente cerebrovascular isquémico es un infarto. Un infarto podés tener en el corazón, un infarto podés tener en los intestinos. Si se te tranca la arteria que lleva sangre oxigenada a los intestinos, que fue lo que le pasó a mi cuñado, que vos sabés, ¿verdad? Que tenía apenas 56 años, tuvo
una trombosis que le bloqueó una arteria principal que regaba los intestinos y tuvo un infarto intestinal masivo, ¿verdad? Y no toleró. Ahora, nosotros que ya somos un poco mayores, doctor, tuvimos madres y probablemente abuelas exageradas, ¿verdad? Que nos inculcaron esta cuestión de cualquier dolencia ir inmediatamente al doctor. Hoy la vida es diferente. Hoy es todo más agitada, más rápido, más rápida, y no tenemos ya madres ni abuelas que instruyan de esa manera, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que le recomienda, por ejemplo, a la gente para tener en cuenta qué factores de riesgo le tienen que llamar la atención y decir, mejor me voy al doctor? Bueno, en realidad siempre tuvimos... Y para completar, sí, teniendo en cuenta, por ejemplo, esta ola de calor que estamos teniendo, ¿verdad? ¿Qué es lo qué nos tiene que llamar la atención? Bueno, es un poco difícil. Quería contestar al revés. Antes teníamos un gran problema cultural que era consultar primero con el médico naturalista. Sí, también. Y hoy tenemos otro problema cultural que es consultar primero con el doctor Google. Y muchas veces o no estamos capacitados para interpretar lo que nos dice o lo que nosotros cargamos no le da ni al doctor Google ni al doctor ChatGPT, inteligencia artificial, no le da los datos como para darnos la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, es un gran problema cuando no hay la posibilidad de una repregunta y eso solamente te va a hacer un profesional, ¿verdad? ¿Qué hacer? En realidad, la ola de calor lo que hace es te extrema la necesidad de estar bien. Y para poder hacer, y hay que hacerse los controles. No hay otra, hay que hacerse los controles, hay que hacerse los chequeos. Y algo que yo siempre le digo a los amigos, porque vos sabés cómo es, se enferma un amigo y te llama porque es amigo. Como vos sos médico y más o menos tocás de oído cualquier cosa, ¿verdad? O como a mí me dicen los amigos, ¿verdad? Vos sabés todo y lo que no sabés inventar. Sí. Entonces me llaman y yo le digo, ¿a quién le viste? Y me fui a la guardia. ¿Y qué te dijo de la guardia? Y me pidió 10 análisis. Y me fui al día siguiente a llevar los análisis y el otro médico me pidió 10 más. Ese es un gran problema doble. Por un lado, la mayoría de los médicos jóvenes lastimosamente no están bien entrenados. Hoy escuchaba un discurso del profesor Iramay en el Senado, justamente recalcando eso. El presidente del Círculo Médico anda preocupadísimo trabajando sobre el tema de la mala formación médica y eso lo vemos día a día. Vos te vas a consultar en la urgencia, te ve un médico y lo único que hace te pide 10 exámenes. ¿Por qué? Porque él tiene que cumplir y tiene que sacarse el paciente. ¿Qué significa cumplir? Y hacer la consulta. Claro, él tiene que hacer la consulta, pero ¿por qué te dan...? Y porque no sabe, no tiene idea, no sabe auscultar. Hoy, lastimosamente, el médico ya no ausculta, no usa el estetoscopio, te pide una placa. Esa es la triste realidad. Te pide una placa porque no sabe auscultar, ¿sí? Nosotros, los médicos más viejos, no teníamos exámenes auxiliares de diagnóstico. Como dice mi amigo el doctor Frete, él con su dedo hizo más diagnósticos de cáncer de colon que lo que han hecho muchos con endoscopio, ¿verdad? Porque a nosotros antes nos entrenaban así porque no habían medios. Hoy es al revés, entonces ya no usan estetoscopio, solamente piden exámenes y eso tiene dos problemas. En primer lugar, que vos hoy le ves a uno, te pide todo, mañana le ves otro, no sabe ni por qué pidió, en qué pensó. Y te pide más, y te pide más. Y lo peor es que eso no solamente hace que sea una medicina de mala calidad, sino cara. Sí. Porque hay mucho consumo de consulta, porque hay mucha reconsulta, hay mucho consumo de estudios auxiliares de diagnóstico y al final, por supuesto,
la medicina prepaga es un negocio. Sí, es un Entonces, cuando ellos se dan cuenta que le estás cargando mucho y te suben lo que tenés que pagar. Entonces, al final terminamos pagando todos esa mala formación, tanto en nuestra mala salud como en nuestro costo médico. ¿Y cómo salimos de ese círculo vicioso? Para mí, educación. Para mí es ponernos las pilas en controlar mejor cómo estamos formando a la gente, ponernos las pilas en ser más estrictos con los médicos que estamos lanzando al mercado, lanzando al mercado, dándole registro, ¿sí? Entrenándolos mejor. Lastimosamente, muy poca gente tiene esas ganas de enseñar que antes tenían nuestros profesores. Muy poca gente se dedica. En la época que yo era residente, el profesor jefe, como un profesor Ramírez Buettner, que era jubilado, era emérito, caía a las 9 de la noche. Estaba aburrido, terminó de cenar y le decía a la esposa, me voy un rato al hospital de clínica a ver cómo están los muchachos. Y hacía recorrida a las 9 de la noche, veía a todos los pacientes. Lo que nos enseñaba ese señor en una vueltita era una vida, era un libro de medicina, o sea, una vida entera dedicada a la medicina, pero dedicada bien, estudiando. Bueno, ese tipo de cosas hoy no se ven. Hoy los muchachos se van a la facultad el menor tiempo posible. No existe el criterio. El médico joven se recibe médico y quiere ganar plata. Sí. Y entonces te hace huelga porque quiere que le subas el sueldo. Una vez con mi amigo querido difunto Carlos Arbo Sosa, tuvimos en el Hospital Nacional un problema con los residentes y yo les hablé de que ellos no tenían que pedir más plata, sino más formación. Ustedes nos tienen que apretar a nosotros para que le enseñemos mejor. Más, porque de lo que ustedes aprenden acá es de lo que se van a valer para el resto de su vida. Me dijeron, vos decís eso porque ya estás bien. Ya estás bien, claro. Y bueno, ese tipo, nunca fuimos capaces, creo yo, de transmitir eso al médico joven. No sé por qué, porque cuando vos estudiás en otros lugares, vos ves el médico joven, un interno de los hospitales de París, te dice, por ejemplo, yo ahora no tengo vida, yo tengo 4 años de internado, pero estos 4 años son lo que me van a hacer un médico diferente el resto de mi vida. Y yo voy a ser un interno de los hospitales de París. Voy a aprovechar. Bueno, ese tipo de conceptos no somos capaces de inculcarle a nuestros médicos jóvenes. El médico joven te tiene que inspirar de la corbata. Vení acá, profesor, mostrame esto, enseñame. ¿Cómo va a hacer tal cosa? ¿Cómo? Así nos tienen que estar. Una cosa que llama la atención también, doctor, es, tal vez nos puedas explicar por qué sucede. En las urgencias de los hospitales públicos y privados, están médicos jóvenes que, como decís, te hacen cada pregunta que vos decís, ¿para qué vine acá? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué podría hacer la Facultad de Medicina? ¿Qué podrían hacer las universidades para cambiar esa situación y los hospitales también? Y trabajar por protocolo, como se trabaja en cualquier lugar. O sea, hacer que la academia entre en la atención médica en general. Es decir, no importa que sea un hospital privado, se trabaja por protocolos. Todos los residentes trabajan de la misma manera y reportan a un tutor. Es decir, al final no va a ser ese chico el responsable, sino la institución, el tutor. ¿Sí? Sí. Entonces, de esa manera, así es como se trabaja en todo el mundo. Y Estas nos prácticas falta que antes tenían, apretar un poco. Esas prácticas que antes tenían en clínica, ¿siguen existiendo en la Universidad Nacional? Sí, claro. ¿Y existen en las otras universidades o no? En las que pueden tener práctica. Ese puede ser el problema. Hoy, el otro día estábamos hablando justamente con el doctor Fretes. Creo que se recibieron
no me acuerdo los números, pero tipo 4.000 médicos y habían 1.000 lugares para hacer residencia médica. ¿No? 3.000 se quedan sin residencia. Y el que se queda sin residencia, o sea, todos tendrían que tener residencia, todos tendrían que tener tutorías, todo, no importa dónde. Y uno no puede dejar a un médico joven en la urgencia sin un control. Siempre tiene que ser ad referendum de un superior. ¿Sí? De alguien más experimentado. De alguien más experimentado. En cualquier lugar del mundo se hacen lo que se llaman, por ejemplo, en el Brasil le dicen ambulatorio didáctico, es decir, el médico joven hace consulta y hay un jefe de consultorio que va recorriendo y va controlando todo, ¿sí? Y eso otra vez le reporta a un superior. Es como una escala jerárquica militar, donde el que está más arriba es el responsable de todo. Ahora, también me dicen, doctor, que, por ejemplo, hay médicos mayores que no quieren que hayan más especialistas, entonces por eso no se prestan para ser profesores. Y puede ser, ¿verdad? Puede ser. Hay gente que se considera la élite y no quiere que otros ampliar las plazas, por ejemplo, de especialidades. Puede ser que haya, ¿verdad? Pero por lo menos en el ámbito donde yo me muevo, a los muchachos les gusta tener su descendencia, ¿sí? Enseñar, mostrar cómo es, explicar. Y tampoco es imposible. Yo no puedo querer ser el único porque nunca voy a poder con todo. Exacto. O sea, no es así, al contrario. Y si yo soy el único que trabajo bien y no le enseño a otro, tampoco, o sea, primero que está demasiado mal y por otro lado que tampoco es, porque al final vas a tener una cantidad inmensa de cosas mal hechas que uno va a poder resolver al final. No es eso lo que está pasando. No, yo creo que en realidad lo que está pasando es que hay muy poca gente que se compromete en tratar de mejorar las cosas. Eso, hay mucha gente que genera médicos porque es una cosa rentable. Un buen negocio. Un buen negocio. Tener universidades de medicina. No se ocupa de la calidad de ese médico. ¿Y qué es lo que... Vos que estuviste y recorriste el mundo, ¿qué hacen otros países para mantener la calidad de la enseñanza médica? Y básicamente es la academia, la universidad, ¿eh? Es la fuerza de la academia y la universidad. O sea, en cualquier lugar del mundo, cuanto más... por ejemplo, si vos te vas al hospital de Harvard en Estados Unidos y salís de ahí y vos tenés un prestigio y tenés una clientela asegurada. ¿Y cómo llegas ahí? Y por concurso, ¿sí? Y bueno, y el médico que sale de ahí se va y transmite eso en otro lado, más o menos así es. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto entender esas cuestiones? ¿Qué es? ¿Falta de educación? ¿Qué hay detrás? ¿Qué nos impide a nosotros formar buenos médicos? Y material y método, o sea, es cuestión de hacerlo más, generar protocolos, es material y método. Copiar modelos exitosos. El modelo de la Universidad Nacional de Asunción siempre fue exitoso. Exacto. Y no perder ese modelo que, según algunos, yo salí de la universidad hace un tiempo, entonces tampoco puedo opinar si sigue estando igual que hace 30 años, ¿verdad? Salí de la Universidad Nacional, pero el modelo era exigente y era un modelo de tutoría, o sea, bueno, yo era discípulo de mi papá, ¿verdad? Pero así como era yo, hay varios otros colegas que fueron discípulos de mi papá y teníamos que hacer todo como él decía, ¿verdad? Y después nosotros a nuestra vez transmitimos a otros colegas la misma cosa. Entonces,
ese tipo de modelo es el que en todo el mundo siempre ha sido el exitoso. El tema, ¿cómo no entendemos que estamos hablando de que un buen médico puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de cualquier persona que atienda? ¿Cómo es que no entendemos eso para seguir habilitando carreras de medicina que no tienen práctica, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, y después son contratados en los servicios médicos, privados o públicos, y te encontrás con cualquier cosa. Y sí, lastimosamente no te puedo responder esa, porque es lo que, por lo menos nosotros los más viejitos y que tuvimos la suerte de formarnos de otra manera, y más todavía los que tuvimos la suerte de viajar, de conocer, de ver, miramos y no podemos entender cómo es posible. Mira, te cuento otra anécdota. Una vez estábamos promocionando un congreso, hicimos un congreso latinoamericano de alergia, yo fui el presidente y estábamos promocionando y me voy a dar una charla en Pedro Juan Caballero, ¿sí? Sobre mi especialidad, sobre todo sobre asma. Y estaba dando la charla y de repente me doy cuenta que la mayoría eran estudiantes que estaban medio aburridos. Entonces, como yo estudié una parte en el Brasil, les empecé a hablar en portugués. Cambió completamente y empezaron a preguntarme. Termino yo y les pregunto, ¿ustedes dan las clases en español o en portugués? No, en español. Y entienden y se ríen ellos. ¿Ah? Y estamos hablando de chicos que estaban ya en los últimos años. Entonces, vos decís, bueno, sí, vienen a estudiar acá, después se van a ir allá y se joden los brasileños. Pero no es así, muchos se quedan acá porque van y no pasan. Y no solamente eso, sino que no son solamente brasileros. ¿Cuántos chicos nuestros hay que están ahí que no importa si aprenden o no aprenden? No se les puede aplazar porque pagan una cuota cara y tienen que seguir. Que mucho todavía nos falta. Lastimosamente sí. El plagueo puede ser eterno. Sí, definitivamente. Bien, doctor, qué lujo tenerte. Gracias por haber venido. No, de nada. 3 semanas después de tu infarto estás con nosotros contando tu experiencia y los consejos. Te agradezco muchísimo. De corazón te digo, gracias por venir. No, de nada. El doctor Manuel Ratti, médico alergista. A la vuelta de la pausa vamos, esto sí que me hace doler el corazón. ¿Qué pasa con nuestros impuestos? Todos los meses hay récord de impuestos. ¿Se ve eso en la calidad de vida? Es para pensarlo, ¿no? A la vuelta de la pausa estamos con el don Evero Tazú, gerente general de Impuestos Internos. Ya volvemos. Bien, ya estamos en el último bloque del péndulo con Evero Tazú, gerente general de Impuestos Internos. ¿Qué tal, don Ever? ¿Cómo anda? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Mira, un saludo para vos, para toda tu audiencia y bueno, estamos a las órdenes. Muy bien. Gracias por venir. Bueno, otro mes de récord en recaudación. Así mismo, como estás diciendo bien, Carlos, y creo que esto ya lo ha dicho Oscar Ruet, conocido el director nacional de Ingresos Tributarios, desde la fusión, desde la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, estamos teniendo superávit prácticamente todos los meses y con cifras históricas. No es de otra manera en este mes, y en este mes, hasta el día de hoy, hasta el 12, o más bien, hasta el último corte que tuvimos, que fue el 12 de marzo, teníamos prácticamente 1.6 billones de superávit si es que comparamos con nuestro espejo del 2023. Entonces, en estos 3 meses. En estos 3 meses. En estos 2 meses y medio, ¿verdad? Así mismo. Hoy en día estamos alrededor de 6.9 billones con un comparativo de 5.4 sí, más estamos o viendo menos. en la pantalla los números. Así mismo. Impresionante. ¿Dónde se recauda más? ¿En aduanas o en los impuestos? No, históricamente, y continúa eso, si es que vamos a hablar desde el punto de vista pecuniario, diríamos, de divisas, en impuestos internos siempre se recauda más. Se recauda más. De igual manera,
Desde la creación de la DENIT hemos tenido en alguna ocasión mayor recaudación en aduanas y sobre todo porcentualmente hablando, cosa que era así muy difícil. Por ciertas épocas, ¿verdad? En que hay mayor o menor importación y exportación. Así mismo. Mira, imagínate que nosotros cerramos el 2023 con una recaudación que en lo que respecta a impuestos internos llegamos a esa equiparación que siempre se busca con relación a los impuestos directos e indirectos. Entonces llegamos prácticamente a un ceteris paribus en cuanto a impuestos directos e indirectos, siendo que siempre los impuestos indirectos es lo que superaban en nuestro sistema. Lo que se busca es justamente equiparar eso. Y el otro dato positivo que estamos teniendo en estos primeros meses, tanto en enero como febrero, es que tuvimos un aumento comparativo tanto en enero y en febrero del año anterior en relación al impuesto al valor agregado. Y como bien sabes eso, Carlos, eso implica consumo y también que esta mentada reactivación económica que se está hablando, bueno, está también siendo reflejado en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. ¿Y cuáles son los sectores que más y mejor pagan los tributos? Bueno, realmente el sector comercial, industrial y de servicios siempre es uno de los sectores más importantes en cuanto al pago de los tributos. También están el sector agroindustrial que básicamente con la ley 6.380 son los que un poquitito empezaron también a pagar más impuestos, diríamos, desde el punto de vista que se equilibró la cancha. Eso siempre repite. ¿Por qué se equilibró la cancha? Y porque anteriormente, con la ley anterior, por ejemplo, ellos no pagaban la distribución de utilidades, que ya con la ley anterior existía, seguro te acordarás, del impuesto adicional al IRASIS, que era la renta comercial. Sí, la renta eso comercial. No pagaban, por ejemplo, los agroindustriales. En cambio, hoy en día se fusionaron, acordate que se fusionaron el impuesto comercial y el impuesto agropecuario y del IRASI y el IRAGRO, del que se hablaba antes, se fusionó en lo que hoy en día conocemos como el impuesto de la renta empresarial, el IRE. Y a su vez, todos los que tributan este impuesto también están sujetos, cuando distribuyen utilidades, a pagar el IDU. Entonces ahí básicamente ya tenemos diríamos que todos los sectores pagan el impuesto de la distribución de utilidades. Ahora, ¿y cuál es el sector que mejor paga? ¿O donde mejor se recauda? Y yo ¿El agroindustrial? No, yo diría que el comercial. El comercial, sí. Por la cantidad que hay de industrial comercio. y de servicio. Por lo grande que son, diríamos, los contribuyentes también. Ajá. Este es el gráfico que te demuestra lo que te estaba comentando. Imagínate que tenemos un aumento. Casi 72% es por ingreso del IVA. Del IVA. Claro. Tenés en cuenta también que ahora estamos nosotros comenzando con los vencimientos de los impuestos a las rentas. Sí. Ahora, por ejemplo, tenemos el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Que estamos en pleno vencimiento. Hoy estamos, creo que al día 4, el cuarto vencimiento, creo que estamos. Continuamos con eso. Y posteriormente vamos a tener el impuesto a la renta empresarial y también estuvimos con los vencimientos del impuesto a la distribución de utilidades. Entonces, básicamente ese es el escenario que estamos teniendo y estamos teniendo realmente un aumento de recaudación en los distintos sectores. Ahora, ¿y el IRP por qué es tan bajo? Porque esto se hace por números. No, a ver, el impuesto a la renta personal, si bien te acordarás, Carlos, ya desde las épocas, te acordarás con el anterior viceministro, con Fabián Domínguez, que siempre hablaba de que el impuesto a la renta personal se diseñó como un impuesto más que nada formalizador. Con la ley anterior, el IRP lo que buscó más que nada fue formalizar la economía, es decir, que todos empiecen a pedir facturas y por ende la recaudación indirecta que se dio gracias al IRP, que fue el IVA, por ejemplo, aumentó. Hoy en día con la ley 6.380 aumenta la recaudación en el impuesto a la renta personal, pero sigue siendo un impuesto más que nada formalizador. ¿Por qué te digo esto, Carlos? Porque el impuesto a la renta personal en nuestro país nuestro país más bien debe ser uno de los países que más admite deducibilidades. Nosotros nos quejamos mucho con relación a lo que se puede deducir en el marco del impuesto a la renta personal, pero probablemente en la región seguro, y probablemente en el mundo la mayor cantidad de deducibilidades la tiene el Paraguay. Entonces, si bien hay una base imponible importante, diríamos, en cuanto a lo que está grabado, también se puede deducir muchísimo. Entonces, por eso la recaudación no es precisamente la más alta, diríamos, en el impuesto a la renta personal. Está bien. Todos los meses escuchamos cosas positivas acerca de la recaudación. Pero acerca de la evasión, ¿qué hay todos los meses?
La lucha contra el contrabando, la lucha también del romper los esquemas de evasión dentro de impuestos internos. Imagínate que desde el año pasado y en este mismo momento, mientras estamos hablando, prácticamente se están desarrollando justamente los esquemas de inteligencia de lo que es impuestos internos y también aduana, ahora que están juntos en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, descubriendo ese tipo de esquemas. Pero imagínate que solamente el año pasado tuvimos Tuyamí, las tías, los defraudadores, tuvimos esquemas muy importantes de defraudación que han sido justamente, que son de público conocimiento, y en el marco justamente de esos esquemas que fueron desbaratados, hasta hoy estamos teniendo los efectos de gente que se puso... Se tiene que poner al día, claro, si quiere seguir trabajando. Así mismo. Ajá. ¿Y cuánto, por ejemplo... ¿cuánto estiman ustedes que es la evasión mensual? Y si hay algún ranking que diga, bajamos la evasión este mes aumentó, ¿hay posibilidad de saber eso? Mira, no te quisiera decir un número exacto, pero vamos a hablar de porcentajes, de estimaciones. Anteriormente, por ejemplo, hablábamos del 40, el 50. ¿Anteriormente cuándo sería eso? Yo creo que hablamos de unos 5 o 10 años atrás. Acordate que con la implementación del Marangatú, yo creo que después del 2004, más o menos, que hubo realmente un cambio, una reorganización en lo que es tributación en el anterior viceministerio, y que es lo que se está continuando en los trabajos de ese entonces. Entonces yo creo que hay algunos rankings, algunas estimaciones que hablan actualmente de un margen, de una brecha de defraudación de entre el 20 y el 30%, más o menos. Entonces todavía es una brecha importante que estamos en la lucha justamente día a día 20, para bajarlo, 30% más o menos. De evasión, todavía. Estiman que todavía existe. Sí, probablemente alguna estimación. Teniendo en cuenta lo que se recauda, ¿cuánto sería el estimado de lo que no se recauda? Ahí sí quisiera dejar la pelota picando, porque depende mucho de la base de contribuyentes que va aumentando. Ahora, por ejemplo, tuvimos un aumento en la base de contribuyentes de solamente desde el 1 de enero un poco más de 12.000 contribuyentes. Entonces eso automáticamente te van cambiando. ¿En 2 meses? Te va cambiando los números, sí, exactamente. En 2 meses, 12.000 nuevos contribuyentes. Más o menos tuvimos, Carlos. Entonces eso también implica el gran compromiso de alguna manera que se está teniendo con la formalización, porque si es que tenemos nuevos contribuyentes, aumenta nuestra base de contribuyentes, eso nos está diciendo también que esta lucha que hemos emprendido, por ejemplo, en lugares que anteriormente eran inexpugnables, como por ejemplo fue el caso de Nanagua, que fue de público conocimiento. Nosotros ahí tuvimos más de 300 nuevas inscripciones, contribuyentes que se van poniendo, se van formalizando. Entonces esas son las pautas, las señales de repente que queremos dar y que se están dando en búsqueda justamente de la tan ansiada formalización, que es lo que nos va a permitir. Ahora, una cosa, don Ever, ¿cuáles serían, por decirlo así, las zonas donde más se evaden? ¿O cuáles son las regiones o departamentos donde ustedes creen que más se evade al fisco? Y bueno, no podemos dejar de mencionar las zonas fronterizas, que son las en donde hay... Ciudad del Este, Asunción, sí. Porque Asunción también es frontera. Claro, sí, también. ¿Verdad? También. Sí, realmente, donde hay la mayor concentración. Asunción no podemos desconocer Asunción, lo que es Asunción. Después Ciudad del Este. Y yo te diría que también. Sí, yo te diría que las fronteras, las zonas fronterizas serían los lugares. Ajá, porque hay Pedro Juan, Canindeyú, toda la zona este y sur del país. La zona fronteriza, sí. Porque hay, bueno, justamente, siempre diríamos que esas son las zonas, de alguna u otra manera, un poco conflictivas. Yo creo que en este momento, y gracias a la fusión, y da muestra justamente el aumento en la recaudación, los controles, los hechos que se están dando y que son de público conocimiento, que siempre el director, por ejemplo, normalmente suele dar a conocer o mostrar. Se da gracias a lo que permite esta función en cuanto a la trazabilidad de la información, de los controles, siendo una sola institución. Ya podemos hablar justamente de ese trabajo conjunto que permite justamente tener para nosotros tan importante que es la información desde la entrada de los productos hasta la comercialización, zona primaria, zona secundaria. Entonces eso es sumamente importante. Esa maquinaria la estamos echando a rodar en este momento, y creo que a medida que la maquinaria se vaya aceitando, bueno, probablemente podamos seguir teniendo esos números positivos. ¿Y cuánto creen? ¿Hay alguna estimación de cuánto sería, por ejemplo,
la evasión por corrupción interna? Todavía son datos que deberíamos elaborarlos un poco más, pero la evasión, la corrupción interna es uno de los elementos, una de las variables justamente por la cual existe la evasión. Sí. Eso no, sin duda alguna. Sí, pero existe todavía, ¿no? ¿Y qué hacen cuando, por ejemplo, internamente descubren que hay funcionarios colaborando con la evasión? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, justamente se están desplegando auditorías internas. Obviamente se remueven los funcionarios. Es muy difícil, vos sabés muy bien, Carlos, es muy difícil. Pero ahora lucha se complica porque en aduanas, ahora le tienen aduanas también. Claro. Y en aduanas sí que eres... Y más que nada... Es más complicado. Claro, porque imagínate que uno descubre un esquema o tiene denuncias y vos sabés muy bien que la cuestión de las pruebas, cómo demostrar eso, obviamente lo que le asiste luego al funcionario, que es la presunción de inocencia, los sumarios, etcétera, tienen un proceso que lastimosamente uno muchas veces sabe lo que está ocurriendo y lo único que podría hacer de manera inmediata es separarle de la función del cargo y después se tienen que activar todos los procesos que muchas veces van en beneficio también de la persona. Pero ¿hay algún estimativo en plata de cuánto le cuesta al país? No me quisiera aventurar en un número, Carlos, pero creemos que puede ser un número importante. ¿Y qué hacen, por ejemplo, ahora que ya se fusionaron? ¿Qué hacen para controlar a los funcionarios? Para que desistan de esa intención de transar con los contribuyentes. Bueno, primero que nada... O con los importadores y exportadores, en el caso de aduana. Claro. Bueno, primero que nada fue la remoción y el cambio justamente de los funcionarios, como suele comentar el doctor Oscar Rué. De entrada hubo un cambio de prácticamente el 70% de los funcionarios de las administraciones, de las diversas administraciones, y ese control que se va haciendo desde el momento en que se produce la creación, la fusión o el desembarco, entre comillas, por decirlo de alguna manera, en aduanas, es un control permanente que ha hecho que desde ese momento incluso hayan muchos cambios, hayan muchos movimientos y haya rotación también del personal justamente, sobre todo de la aduana, ¿verdad? Entonces, eso se está dando ahora, eso es un trabajo día a día, eso es algo que todos los días se tiene que estar encima, entonces, bueno, es un trabajo demandante. Una cosa, ¿cómo se controla, por ejemplo, cómo se puede controlar el contrabando de armas, por ejemplo? ¿Cómo se puede controlar a las empresas? ¿Cómo se puede ir viendo cómo se van tejiendo las relaciones de las empresas con el tráfico de armas para que, primero, no caigan en manos de criminales y no se convierta a Paraguay en un país de distribución de tráfico de armas, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer tributación y las aduanas para el mejor control? Y bueno, los trabajos de inteligencia que se hacen, de hecho no hace mucho justamente hubo un esquema que de alguna otra manera y hubo una coordinación también de los trabajos entre todas, interinstitucional. Nosotros de alguna u otra manera tropezamos, por decirlo de alguna manera, entre comillas, no quiero que se entienda mal esto, con la formalidad y los requisitos que nosotros tenemos. ¿Qué ocurrió en ese caso en particular? Teníamos una empresa que sacaba todos los papeles, tenían todos los permisos. Entonces, por un lado, desde impuestos internos cumplían todas las formalidades. ¿Por qué? Porque estas empresas tenían RUC, expedían facturas. Entonces, al momento de controlar, los libros de IVA, compra, venta, etcétera. Y a nivel de despachos, en cuanto a las importaciones, se importaban de una manera correcta. Ahora, ¿cuál es el mecanismo mecanismo que usaban para...? Claro, ¿cuál es el mecanismo que uno descubre, pero ya con el trabajo de inteligencia? Es, por ejemplo, descubrir quiénes son a quiénes se le vende, a dónde llegan, por ejemplo, esos productos. Y en esos casos, por ejemplo, habían muchos casos
A ver, se importaban las armas legalmente, pero la distribución y la venta ya era ilegal. No era ilegal, no te diría que era ilegal, pero cuanto menos sospechoso, por ejemplo, vender un arma con una factura innominada. Entonces, esas son las cuestiones que, por ejemplo, llaman la atención. Claro, esas son las cuestiones que, si bien es legal, te llaman la atención. Y esas son las cuestiones que vamos a erradicar cuando tengamos la facturación electrónica implementada en su totalidad. Porque con la facturación electrónica, todas las facturas, todos los bienes, los servicios que se cumplen van a ser nominados, y entonces se va a reducir esas brechas que de repente todavía tenemos hasta este momento. Acuérdate que nosotros somos uno de los últimos países en la región que implementa el sistema de facturación, y vos me vas a decir, Carlos, esa es una desventaja. No, yo te diría que es una ventaja porque tenemos el expertise de los demás países. Para no cometer los mismos errores. Sí. Pero de igual manera eso es un ensayo y error, y todos los días estamos con un montón de cuestiones que traen alrededor. El tema es que el crimen organizado está por delante de los estados. Está por delante incluso de los departamentos de inteligencia de los estados, ¿verdad? Entonces es complicada la lucha. Es muy complicada. Y encima ellos tienen recursos económicos y no tienen empacho para cometer ilegalidades, cosas que los estados no pueden hacer. Así mismo. ¿Verdad? En la lucha. Pero se puede entonces controlar el tráfico de armas. De alguna manera, pero hay que seguir insistiendo, pero ¿cómo es posible que desde por ejemplo, se involucre a una empresa, a una institución del Estado como Dimabel, por ejemplo, en todo el esquema? Bueno, no quisiera entrar tampoco pero ingresos tributarios o aduanas, ¿pueden controlar también a Dimabel? ¿Controlan también a Dimabel o no? Y lo que pasa es que en relación a lo que expiden ellos y los requisitos que ellos piden, etcétera, eso sí es competencia netamente de lo que sería la de Dimabel. O, por ejemplo, no solamente hablamos de Dimabel, podemos hablar, por ejemplo, de algunos productos que tienen cierta implicancia en la salud, y ahí tenemos, qué sé yo, Senave, INAN y otros productos que de alguna u otra manera están vinculados a nuestra cadena de importación o de exportación. Entonces, en esos casos, ¿a qué nosotros nos podemos limitar por la competencia que tenemos a ver realmente si es que cumplen con los requisitos y los permisos, etcétera? Entonces, ahí es un poquitito donde no quiero decir que se complica ni nada, porque se está trabajando interinstitucionalmente, y es más, te puedo asegurar, Carlos, y no esto no es nuevo, no voy a decir algo que no se sepa ya, porque ya lo ha dicho el director, se está trabajando con las otras instituciones, pero cada una institución es independiente, tiene sus propias reglas, sus propios tiempos, que a veces también dificultan un poco el trabajo que se tiene. Es lo que está ocurriendo ahora. La ventaja que tenemos ahora, teníamos dos instituciones separadas, ahora una sola, y por eso es que la trazabilidad de la información, los controles conjuntos que se pueden hacer como institución única y unificada, nos permiten justamente los números de los que estamos hablando, por ejemplo. Ahora, ¿se puede saber si disminuyó el envío de drogas desde Paraguay al exterior, ahora que se fusionó aduanas con tributación, están a cargo los escáneres y compañía? ¿Ustedes saben si se logró disminuir, si hay menos envíos de cocaína, por ejemplo, que vienen de otros países y de acá se reparte por el mundo? Bueno, no quiero ser responsable porque no tengo un dato estadístico al respecto, aparte principalmente es de lo que corresponde a aduana, pero yo te diría personalmente, a título personal te diría que sí, Carlos, porque imagínate que ya estando la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios trabajando justamente en esto, se ha conseguido, fue de público conocimiento, una de las mayores... Sí, uno de los mayores cargamentos. Uno de los mayores cargamentos. Eso de por sí luego, como sabemos, va a desalentar el hecho de que se siga de esa manera. Sabemos que estos esquemas son muy duros, son muy resistentes, pero desde que estamos se han comprado aproximadamente entre 6 y 7 escáneres de alta tecnología. Tenemos la utilización de los drones
todo esto que ya fue publicitado también por el director nacional y que ha sido de público conocimiento. Entonces, la tecnología que se está implementando desde que se ha llegado, desde la fusión, yo creo que es superior por un lado, y realmente es porque se está apostando justamente y existe la voluntad política para que eso ocurra. Entonces, yo creo que es un buen indicativo eso. Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo, qué están haciendo respecto de las fronteras para seguir disminuyendo y tratar de minimizar lo máximo el contrabando? Y bueno, alentar justamente a los despachos, a la importación legal, diríamos, de los productos. Ese, por ejemplo, es un ejemplo muy claro. Pero trabajan coordinadamente, lo que te pregunto es, ¿trabajan coordinadamente con la policía, con las Fuerzas Armadas, con la Marina? Porque lastimosamente la corrupción permea todo, ¿verdad? Y también permea a esas instituciones y a los controladores de esas instituciones. Por eso es que el contrabando es muy efectivo en nuestro país, ¿verdad? Si hasta usaban un cuartel para meter el contrabando acá en Itanramá nomás, y de ahí salían camiones pasando por el cuartel que estaba allí, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, ¿cómo se está trabajando en el control de la frontera en cuanto al contrabando? Bueno, por eso te estaba diciendo, Carlos, yo creo que hay un apoyo justamente, se está teniendo un apoyo que viene, como lo suele decir el director nacional, viene desde el presidente de la República, don Santiago Peña, porque justamente se está viendo en esta cooperación interinstitucional que se está teniendo. Se creó esta comisión o este grupo de lucha anticontrabando, donde está el doctor Oscar Uruguay, justamente un tiempo estuvo liderando prácticamente esta lucha y esta comisión, y gracias a eso se han detectado varios esquemas, algunos salen a la luz, otros no, pero te vuelvo a decir lo que charlábamos hace un par de minutos, y es totalmente cierto lo que decís. La corrupción y estos esquemas permean todas las instituciones, entonces hay movimientos, pero hay por lo menos apoyo interinstitucional en ese sentido. Es decir, cuando la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios detecta, por ejemplo, que en alguna otra institución existe algún caso que podría afectar justamente en ese sentido, hay comunicaciones de altas autoridades y hay justamente remociones, cambios, entonces se está dando eso. Se está dando. Se está dando. Ajá. ¿Y cuál es el control que existe o por lo menos, ¿hay alguna forma de trabajar con la Fuerza Aérea para el tema del combate de los aviones y las pistas clandestinas? Porque eso también tiene que tener una habilitación, hay que pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están trabajando de alguna manera ustedes en ese tema también? Mira, te digo una cosa, Carlos, ahora que me tocas eso. Si bien nuestro trabajo de alguna otra manera es incipiente como dirección nacional, y el esquema de aduana es algo de alguna otra manera nuevo, diríamos, en esta nueva estructura. No hace mucho, hace un mes aproximadamente, se inauguró el centro de monitoreo. Te acordarás, COICA, con la misión también, con el apoyo justamente de la misión coreana. Entonces, en ese centro de monitoreo va a permitir, y está permitiendo, en estos días se está firmando, el director nacional estaba firmando una normativa justamente para el control aéreo, porque este monitoreo va a ser tierra, aire y agua. Entonces, estamos ya adaptando las normativas justamente para que ese control que por en tanto tenemos parcialmente todavía, porque eso se está implementando gradualmente, entonces se haga también de forma aérea. Y justamente en ese proceso estamos ahora. Así que la intención es esa. La intención es que los controles por las distintas vías por las cuales puedan entrar las mercaderías o se puedan llevar adelante algunos de esos procedimientos, ¿verdad?, sean controlados. Y sí, pero y lo mismo con el río. Así lo mismo. Porque, a ver, me imagino que un objetivo de ustedes es separar el tráfico de combustible, por ejemplo, que ingresa desde el sur, desde Ñembucú, y viene hasta acá, y por el camino se unen el barco que trae el combustible, se une con una barcaza,
y se va, mientras tanto, robando combustible de esa manera y después se distribuye por todo el país. ¿Qué están haciendo en ese sentido? En ese sentido, eso podemos decir que ha mermado. Se han descubierto algunas cuestiones desde la implementación de los drones. Imagínate que desde que se empezaron a implementar los drones y se han hecho controles con infrarrojos, la gente sabe, la gente que realiza esos esquemas lo sabe. Se han descubierto creo que 1 o 2 contingentes que intentaron hacer eso y de alguna otra manera ha mermado eso. Animate a contar, contar, animate a contar. Que ya estás a punto de contar qué pasó. Obviamente hay cosas que no puedo decirle lástima, y probablemente después el doctor Oscar me va a matar. Pero sí, se está luchando frontalmente y el problema también que tenemos es que nos ubicamos en ciertos sectores. Después van pasando por otros, entonces es una lucha continua, diaria, te digo, Carlos, es algo muy demandante y lo que es aduana, mira, yo te estoy hablando desde el punto como gerente de impuestos internos, te estoy hablando de lo que es aduana de alguna otra manera, entonces de alguna otra manera estamos todos colaborando en toda la institución, pero como bien dijiste, aduana es algo serio. Y finalmente, ¿cómo resisten a las presiones políticas? Esa es otra cosa. A los pedidos para que dejen pasar aquella mercadería, para que no cobren ese impuesto, para que le perdonen, le rebajen la sanción, la multa a alguien. ¿Cómo trabajan en ese sentido? Y te digo, no sé si no sé si puedo decirlo que es la suerte o el beneficio. Ahí hay dos cuestiones. Uno, vos le conocés bien al doctor Oscar Rubé. Sí. Tenemos en este momento un director también que tiene un carácter muy fuerte en ese sentido, que casi no le permea eso, y el apoyo también de las altas autoridades del presidente de la República es lo que está permitiendo eso. Bueno, qué suerte. Bien, don Evero Tazú, muchísimas gracias por haber venido y haber comentado todo esto de lo que están haciendo en la DENIT. Así que te agradezco y ojalá que este sea el principio de muchas otras visitas. Por favor, el agradecido soy yo. Me pusiste en aprietos, Carlos, así que ¿por qué? ¿En dónde? No sé si me va a llamar la atención acá el doctor. No, él sabe cómo soy. Así que muchas gracias por la invitación.